Amén. Vamos entonces a tener una sesión de oración, pero antes vamos a leer este texto, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir que el Señor nos dice que hagamos qué cosa según el texto. Confesar nuestras. ¿Y qué significa confesar nuestras ofensas unos a otros? Como herimos a los demás, ¿verdad? A veces cuando yo estoy así muy estresado, ¿verdad? Y mi esposa viene y me dice algo y yo le contesto como un tonito un poquito fuerte, entonces ella me mira y me corta los ojos así como... Entonces, ¿qué yo debo hacer? Debo ir donde ella y decirle, mira, muchacha, eso se me dispararon los breakers, perdóname. Entonces debo confesar unos a otros las ofensas. También orar los unos por los otros. Eso es una excelente recomendación. Cuando yo puedo orar por mi hogar, por mi esposa, por mis hijos, interceder por ellos, interceder también por los amigos del grupo, por los miembros de iglesia, por los compañeros de trabajo. O sea, el Señor nos manda a tener, ¿verdad?, una relación bonita con las personas que nos rodean. Sobre todo si son personas cercanas como nuestros familiares, ¿correcto? Muchos problemas se resolverían en este mundo si las personas siguieran este principio de confesar las ofensas unos a otros y orar los unos por los otros. Dice aquí el texto, muy interesante, para que seamos sanados. ¿Y sanados de qué seríamos? Si yo confieso mi problema con mi esposa, por ejemplo, y oro con ella, ¿de qué podría ser yo sanado? De todo podríamos estar siendo sanados, correctamente. Es importante que nosotros entonces sigamos este principio. Dice el Camino a Cristo, página 93-94, este texto es muy bonito, dice, si el Salvador, dice el texto, el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sentía esa necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Nuestro Padre Celestial está esperando, ¿qué está esperando? Está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? ¡Wow! ¿Qué es la oración? La llave en la mano de la fe para abrir donde están atesorados. ¿Cuántos aquí son padres, papás? Saben, cuando nuestros hijos vienen, ¿verdad?, a nosotros y vienen así, ¿verdad?, con esa carita así buena, ¿verdad?, y nos dicen, oh, papá, mira, a mí me gustaría que tú, ay, si tú me compraras una bicicleta, ¿verdad? Y entonces como que ahí el corazón comienza a enternecerse. Aunque las esposas no lo saben, nosotros los papás tenemos un corazón muy tierno. Entonces, y de igual manera, Dios como nuestro Padre Celestial, ¿está qué? Está abierto, ¿verdad?, a que nosotros oremos. Y es bueno hacer una disciplina de oración que ustedes saquen en un momento especial. Hay una película muy bonita que se llama Cuarto de Guerra. ¿Ustedes la vieron? ¿No la han visto? Es una película linda de una señora que tenía en su casa un cuarto de oración. Es una película que vale la pena verla, bien hecha, muy bonita. Y esta señora tenía lo que ella llamaba su cuarto de guerra, que era su cuarto de oración. Y ahí era donde ella iba a pelear con el Señor, ¿verdad? Presentándole los problemas de su esposo, de sus hijos, de todo aquí. Era un cuarto de pleito de ella con el Señor. Pero una película bonita, donde ella le está dando instrucciones a una esposa más joven que está teniendo dificultades en su matrimonio, y ella la anima, ¿verdad? Anima a esta señora para desarrollar una disciplina de oración, una disciplina de oración. Es como cuando tú dices, bueno, yo tengo mi cita con mi papá, yo tengo mi cita con una persona que yo sé que me ama, entonces eso es bueno. Es bueno hacer entonces una
cultura de orar diariamente. No tiene que usted hacerla muy larga. Usted puede hacer una oración, empezar con 5 minutos. O sea, lo puede hacer de rodillas, lo puede hacer sentado, lo puede hacer acostado. Usted preferiblemente de rodillas es más bonito, pero usted puede empezar un día con 5 minutos y puede orar como usted quiera. Usted puede decirle al Señor, mira Señor, yo estoy arrodillado aquí y no sé realmente para qué estoy arrodillado. Estoy arrodillado aquí y no sé si tú me estás escuchando. Tampoco estoy convencido de eso, no importa. Pero hable con Dios, comience un proceso de conversar con el Señor. La Biblia dice en Jeremías 33:3, Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré, te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, pruebe a Dios, empiece un proceso de oración. Grandes problemas se resuelven orando. A veces un problema en el hogar. Yo puedo a veces tener un problema con mi esposa y pellizcarnos. A veces a mí me preguntan, ¿y usted que vive enseñando la Biblia? ¿Usted como que debe ser una persona, un santo en su hogar? No soy ningún santo. Soy tan humano como todos, ¿verdad? A veces nos disparamos los breakers y la oración es un vehículo extraordinario para sanar, Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y oramos? ¿Sí? Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, por este recurso extraordinario que tú has provisto para nosotros, que es el recurso de la oración. Queremos en esta hora presentarnos delante de ti sin ningún mérito en nosotros. Somos pecadores, y eso lo sabemos, necesitados de redención, pero gracias porque ya tú hiciste lo necesario para que nosotros podamos tener vida eterna en Cristo Jesús. Queremos pedir una bendición especial por cada persona que ha venido esta noche a este estudio de tu palabra. Y queremos pedirte, oh Dios, de manera especial una bendición por cada uno de nuestros hogares, por nosotros mismos, los que dirigimos nuestros hogares, por nuestras esposas, por nuestros hijos. Queremos pedirte, oh Señor, por nuestros matrimonios, por nuestras relaciones personales. Queremos pedirte de manera especial, oh Señor, que tú vengas a la vida de cada uno de nosotros, que tú las toques, las transformes, que tú nos ayudes, oh Dios, a ponerte en primer lugar, que tú nos enseñes a orar y que nos ayude a desarrollar una cultura de oración, una cultura de comunicación contigo, donde podamos entrar en una relación diaria contigo y podamos hablar como lo que verdaderamente tú eres, un padre amante que te preocupas hasta por los detalles más insignificantes de nuestras vidas. Queremos pedirte de manera especial, oh Señor, que tú intervengas en la vida de cada uno de nosotros y que en este estudio de tu palabra pues tu presencia está en medio nuestro. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como decíamos, cada estudio tiene un texto ancla, un texto, ¿verdad? Donde el estudio se mueve. Y en este caso, el texto es Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La semana pasada hablamos un poquito sobre el amor, ¿cierto? ¿Y qué nos llamó a lo que estuvimos? Nos llamó la atención con relación al tema del amor. Vamos a ver un poquito lo que hemos repasado, lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Nosotros hemos visto que los seres humanos tienen dos problemas fundamentales. No importa de qué nacionalidad usted sea, no importa cuánto dinero tenga, no importa en qué situación usted se encuentre, usted está sometido al problema de la muerte y sometido al problema del pecado. El pecado nos afecta en cada una de las relaciones humanas que tenemos, en cada uno de los negocios que hacemos, en todos los aspectos de nuestras vidas. Este Señor está presente y es un problema para nosotros, un problema serio. Y también la muerte está ahí como la espada de Damocles y cualquier persona está sujeta a la muerte, cualquiera. No importa tu nivel, estás en el riesgo de morir en cualquier momento. No sé si fue hoy o ayer que vi una mala noticia ahí de un empresario que se cayó el helicóptero, falleció. Medrano, bueno, no lo conocía, pero ese es un caso. Una persona puede tener todos los recursos,
sale con una agenda definida para hacer negocios y se encuentra la muerte y ahí terminó su vida. O sea, esto es un problema serio que tiene el ser humano. Y de forma impresionante, tú no encuentras en ningún lugar del mundo alguien que te explique o te racionalice esos dos problemas. ¿Por qué morimos? ¿Por qué? O sea, si tú vas a analizar desde el punto de vista filosófico, científico, ¿cuál es la razón de por qué morimos? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué nuestra materia, verdad, átomos, moléculas, que son materia, verdad, se van como poniendo todo de acuerdo para ir en un proceso degenerativo hasta que llega un día en que nos morimos o nos enfermamos o ya no tenemos las mismas fuerzas, ¿correcto? Entonces, esto es un problema serio que científicamente no lo podemos explicar. Habíamos dicho la analogía, hemos puesto la analogía de la célula, para los que no habían venido antes. Para el científico, el tema de la vida y de la muerte es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque si yo tomo una célula viva, la comparo con una célula acabada de morir, son idénticas, totalmente idénticas. O sea, si yo copio una célula y la fotocopio con todos los componentes, con el núcleo, con el citoplasma, con los cromosomas, con el ADN, con los ribosomas, con todos los elementos, y pongo átomo con átomo, molécula con molécula, como si fueran dos rompecabezas que los ensamblo igualitos, no significa que la que yo armé va a empezar a vivir. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque entonces la vida no es la combinación, digamos, matemática de átomos y moléculas. La vida tiene que ser otra cosa. ¿Ven? Dos células pueden ser idénticas y una metaboliza y está viva y la otra no lo está. Entonces, cuando yo voy a la Biblia es el único lugar que me trata estos dos problemas que tú tienes y que yo tengo. El único lugar donde tú encuentras una respuesta a estos dos problemas. Tenía una reunión un día de grupos de este tipo en una de las oficinas de uno de los socios. Entonces llegó un ingeniero que es una persona agnóstica, un agnóstico, una persona que no le importa y le importa, o sea, para él es indiferente el tema religioso, o el tema cristiano, o discutir temas filosóficos. Y entonces yo le decía, óyeme, varón, si tú tienes dos problemas como estos, el de la muerte y del pecado, y nadie lo ha resuelto, y aparece un lugar como la Biblia que te dice, mira, Dios resuelve este problema, ¿no sería lógico pensar en que yo debiera zambullirme en ese lugar a ver cómo Dios lo resuelve? Sin compromiso, pero por lo menos saber cuál es la mecánica de la solución. ¿Tiene sentido? Pues claro que tiene sentido. Y él me dijo, pues claro que es lógico. Entonces, los dos problemas fundamentales que tenemos son eso. El pecado de Adán, lo vimos en por qué tú necesitas un Salvador, nos afectó a cada uno de nosotros al acarrear la muerte para todos. Ese texto de Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice el texto? Que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos nosotros y todos somos entonces considerados pecadores. Vimos que cuando Dios creó a Adán, dice la Biblia que Dios puso soplo de vida, aliento de vida, en aquel muñeco de barro, y en ese instante Dios depositó la vida de toda la humanidad en Adán. Adán se convirtió entonces en el elemento que sostenía ahora la vida de toda la humanidad. De hecho, el nombre Adán significa humanidad. Eso es lo que significa. Cuando Dios va a crear a Eva, no hace otro muñeco y le sopla aliento de vida, porque toda la vida está contenida aquí. Por eso es que Dios saca a Eva de acá y saca de una porción de Adán a Eva. Y a nosotros nos saca de Adán y Eva. Quiere decir que Adán era la fuente. Cuando Adán pecó, entonces toda la humanidad pecó. De hecho, cuando Eva pecó, que es la primera que peca, todavía el pecado no ha entrado a la humanidad, porque la fuente es Adán. ¿Ven qué interesante? Y el enemigo de Dios sabía y dice, déjame hacer caer a esta.
y esta me cae allá, me hace tumbar al otro. Yo pienso que si Dios creó a Adán a imagen y semejanza de él, pues Adán era un tipo hermoso, elegante, rubio, o un moreno alto, no sé de qué color era, pero Adán era ¿qué? Alto, grande, ¿verdad? Bonito. Pero cuando Dios crea a Eva, yo creo que esta señora tenía que ser el mujerón, ¿no? Claro, un mujerón tiene una connotación distinta para los hombres y para las mujeres, ¿verdad? Para un hombre un mujerón es ¿qué? Una mujer hermosa, ¿cierto? Pero para una mujer un mujerón es una mujer que cocina, mantiene a su esposo, ¿verdad? Cuida de los niños. Ese es un mujerón, ¿cierto? Ahora, vimos que la razón por la cual Dios nos salva es su amor incondicional para con nosotros. El motor de la salvación es el amor de Dios para con nosotros. Juan 3:16. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, fíjense que el texto me dice, ¿qué cosa hizo Dios con el mundo? Lo amó, correcto. Entonces, ¿para qué Dios entonces entregó a su Hijo? Dios entrega a su Hijo a cambio de ¿qué? De la salvación nuestra. Es difícil entregar un hijo, ¿cierto? Es bien difícil. Y obviamente, yo dudo mucho que usted vaya a entregar un hijo suyo, ¿verdad? A cambio de la condena a muerte de un enemigo suyo para que lo dejen libre. Mucho menos, ¿verdad? Entonces, de lo que me está hablando la Biblia en Juan 3:16 es de un tipo de amor que no es humano. O sea, yo voy a entregar algo que yo quiero mucho como un hijo, algo muy valioso, yo lo voy a entregar a cambio de la salvación de un grupo de personas que son mis enemigos. Fíjense que dice Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que es Dios rico en misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Me gusta la definición del mataburro, del pequeño Larousse. Dice, misericordia es la compasión que nos impulsa a amar o a perdonar a otros. O sea, Dios es rico en eso, rico en compasión. Y yo pienso que eso es clave, compasión. Compasión por nosotros. Por su gran amor con que nos amó, entonces nos da vida con Cristo. El texto de Tito 3, 3 al 5, vamos a ver solo una porción de ese texto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, ¿qué fue lo que se mostró? Se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros. Nos salvó. Ahora, fíjense, no nos salvó porque éramos buenos. Nos salvó siendo malos. Fíjense, no es por obra de justicia, no es por mi bondad que Dios nos salvó. Hay una ilustración muy bonita, hay una historia que a mí me gusta mucho. Hace algunos años, ¿verdad? Vamos a ver aquí, vamos a hacerlo mejor así. Mejor acá aquí. Hace algunos años, hubo un gran accidente en Chile y una mina se cerró con 33 personas aquí adentro. ¿Se acuerdan de esa historia? Los 33 mineros chilenos, ¿se acuerdan? Ahora, fíjense, qué interesante. Casi 2 kilómetros separan a esta gente de la superficie, 2 kilómetros de piedra.
Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo está esa gente ahí adentro? ¿Viva o muerta? ¿Están vivos o están muertos? Yo creo que están casi muertos, ¿cierto? Ven, estas personas están en una situación que ellos no pueden salvarse. Hay que salvarlos. Hay que salvarlos. Entonces aquí arriba yo tengo un grupo de personas que dicen así: wow, ahí están nuestros amigos, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros papás y todo eso. Pero vamos a ver cómo ellos se han portado durante toda su vida para ver si merecen la salvación. Entonces hicieron aquí un análisis y buscaron la lista de los 33 mineros chilenos a ver cómo se habían portado, a ver si valía la pena salvarlos. ¿Así funcionó? Entonces, el motor de la salvación de esos 33 mineros chilenos, ¿qué fue? El amor de los que estaban arriba. Eso es lo que está pasando contigo y conmigo. El problema nuestro es que un accidente creó el problema del pecado en el universo de Dios y nos encerró en una situación donde solo la salvación puede venir de arriba. Este grupo de personas tampoco tenían los recursos para hacerlo. Pero tuvieron que hablar ¿con quién? Con el presidente de Chile. Con el presidente de Chile. Y decirle, mire, tenemos que salvarlos. Pero estas personas fueron salvadas no por ser buenos. Eso no se consideró. De hecho, eso no se discutió. Sencillamente, ahí estaba el papá de un niño, probablemente ese señor bebía, o quizás no tenía una buena relación con su esposa, o quizás no era buen padre, no interesa. El problema era que había que salvarlos. Uno de los grandes problemas que tiene hoy día el mundo cristiano, y viene heredado de la iglesia romana, es pensar que yo puedo hacer cosas buenas para merecer o para yo salvarme de ese problema. En otras palabras, es como que yo le diga a estos mineros, miren, yo necesito que ustedes caben un poco para yo saber que ustedes quieren salvarse. Porque eso lo están pidiendo, ahí hay 2 kilómetros de piedra. O sea, es imposible que tú me pidas a mí, yo estoy perdido. Tú tienes que salvarme. Entonces, ¿qué pasó? En la cultura religiosa, si yo iba a misa, si yo tenía que hacer obra de caridad, si yo me castigaba, si yo hacía penitencias, entonces Dios decía, wow, pero este Ricardo es un tipo tan bueno que yo lo voy a salvar. Entonces, la Biblia dice, no es así que funciona. Es que es el amor de Dios que te salva. No son las obras tuyas. Y miren aquí, importante esta diferencia. Primero, tú tienes que salvar a una persona que está perdida y luego tú le das las reglas de cómo va a funcionar. Por ejemplo, si yo estoy en un bote, ¿verdad? Caí al agua, las 4 de la mañana en el océano, me estoy ahogando, y llega un bote, el tipo del bote no puede decir, oye, haz un esfuerzo, nada para acá. Digo, viejo, tengo 3 días aquí esperando que tú me salves, sácame de aquí. No, si tú no me demuestras que tú quieres salvarte, yo no voy a hacer nada. Tú eres un abusador, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? El tipo tiene ahora que sacarme del agua, y ahora que me tiene en el bote, entonces me pone las reglas. Me dice, mira, ponte este salvavidas, no te acerques al borde, quédate ahí tranquilo. Nosotros a veces queremos poner las reglas cuando estamos perdidos. Primero yo tengo que relacionarme con Dios, y entonces una vez que Dios me ha salvado, entonces ahora Dios me da las reglas. Mira, para que no te vuelva a pasar eso, y no vuelva a caer al agua, y ponga en riesgo tu vida, entonces estas van a ser las reglas del juego. Yo quiero que tú tengas mi carácter,
Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Y eso es cristianismo. Y lo vamos a ver en el camino del estudio. Romanos 5, 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. El apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos, a la iglesia en Roma, y le dice, miren, nosotros siendo débiles e impíos, Cristo, en esa condición que nosotros estábamos, vino a salvarnos, murió por nosotros. Es posible que aparezca una persona que quiera morir por una persona buena. Yo tengo aquí a Horacio. Y Horacio cometió un accidente, lo que sea, y está condenado a muerte. Nadie lo ha entendido, nadie lo ha comprendido, y un juez lo condena a muerte. Horacio es un tipo bueno, buena gente, yo lo quiero mucho. Y entonces ahora yo voy donde el juez y le digo, señor juez, Horacio no puede morir. ¿Y usted qué me plantea? Yo voy a morir por Horacio. El apóstol Pablo dice, eso es difícil que aparezca. Dice, ciertamente, apenas morirá uno por un hombre bueno. Ahora, si yo soy un terrorista que he matado niños, he acabado con medio mundo, he puesto bombas por aquí y por allá, y ahora yo caigo preso, lo que no va a aparecer es que alguien muera por mí para sacarme de ese problema de la condena a muerte en que estoy. Entonces, ¿qué dice el texto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si Cristo se entrega para salvarte, ¿verdad? Siendo tú su enemigo, ¿qué no va a hacer por ti ahora que tú has aceptado la salvación? Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no nos relacionamos con la persona que nos salvó? ¿Por qué le salimos corriendo? ¿Por qué? Eso es lo que yo no entiendo. A mí me gustaría que alguien me lo explicara algún día. ¿Por qué los seres humanos entonces le corren a una relación con un Dios que los salva? Es una cosa impresionante. Vimos los tres tipos de evangelio. Las religiones paganas presentan una salvación que depende del esfuerzo personal. Por ejemplo, usted se iba antes al Dios X. De hecho, hoy en día pasa en todas las religiones orientales donde te dicen, el éxito está dentro de ti. Libéralo. Yo soy el éxito. Yo tengo la energía. Entonces los tipos se meten a trabajar el hombre para lograr entonces ese nivel de liberación. Todo eso es paganismo. El Evangelio Caritas, que lo vimos, basado en caridad, que era un texto que se usó antiguamente en la Biblia, que si yo hiciera grandes obras y no tengo caridad, el amor ágape se sustituyó por la palabra caritas, que es una palabra latina, presenta una combinación entre un esfuerzo personal y la salvación que Dios te otorga. Es una combinación de salvación entre dos elementos. Aquí, en el caso de los mineros, usted lo ve muy bien. ¿Por qué? Porque sería como que los mineros comienzan a picar y tumban un poquito de tierra de aquí, y después que hayan tumbado una cantidad de tierra, de hecho, el primer paso que se hizo fue tirar un tubo de 4 pulgadas que conectó arriba con abajo. Esta es una historia muy bonita, que es un símil del Evangelio impresionante con todos los elementos que tiene y todo lo que se hizo y todo el proceso. Pero de todas maneras, imagínate que por aquí ya se comunicaban con ellos y le decían, mire, ustedes están a 2 kilómetros de tierra, por lo menos hagan el esfuerzo de tumbar 200 metros. Y píquenlo. Además, eso lo va a mantener a ustedes saludables y con buena energía. Posible, es roca. No hay forma. Entonces, el Evangelio Caritas presenta una salvación mixta. Y el Evangelio Ágape, donde Dios, por amor, por su gracia, nos ofrece la salvación en Cristo, entonces ese es el Evangelio verdadero. Dios es el responsable
de nuestra salvación. El tema de esta noche entonces es nosotros en Cristo. Dice aquí, a través de sus escritos, el apóstol Pablo utiliza una frase clave para explicar el Evangelio. Esta frase es en Cristo. En Cristo. Usted se va a encontrar, si usted se lee las cartas del apóstol Pablo, usted se va a encontrar frases como en Cristo Jesús, en Él, junto con Él, en el amado, en quien. Todas esas frases están apuntando al mismo concepto en Cristo. En Cristo. Veamos algunos versos donde el apóstol emplea esta expresión. Efesios capítulo 4, verso 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó, a vosotros en Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Cómo Dios nos perdonó a nosotros? En Cristo. En Cristo nos perdonó. Filipenses capítulo 3, verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Cristo, ven, en Cristo. Efesios capítulo 3, verso 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ven, de nuevo, en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo. El motivo aquí es estar en Cristo. Fíjense otros textos más, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo. La paga del pecado es muerte, mas el regalo, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. 2 Corintios 1, 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Entonces el que nos confirma con nosotros, y el que nos confirma con la iglesia en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1 dice, los que están en Cristo Jesús no tienen condenación. Y Romanos 8.39, Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. en Cristo. Ven, toda la humanidad dijimos que se encontraba en Adán cuando Adán pecó. Esta realidad se conoce como el principio de solidaridad. Siguiendo este principio, lo que Dios hace es tomar a toda la humanidad que Adán dañó, ¿verdad? Y la contaminó. O sea, si hacemos un grafiquito, ¿verdad? O sea, toda la humanidad estaba contenida en Adán. Vamos a hacer aquí una barriga bien grande, ¿verdad? Y aquí tenemos un gran muñeco. Y aquí está toda la humanidad. Cuando Adán peca, contamina a toda la humanidad y la condena. Dijimos que eso no era justo. Por eso es que Dios se involucra en el problema del pecado. Lo que Dios va a hacer ahora es meter a Adán con toda la humanidad, meterla en Cristo. Para revertir lo que ya Adán le había dañado. Cuando Adán peca, toda la humanidad peca dentro de Adán. Toda la humanidad se dañó. Y vimos en la Biblia que Dios dice eso no es justo. No es justo que yo tenga que morir por el pecado de Adán. Si Horacio se robó la gallina, yo no puedo caer preso. Correcto. Entonces Dios se involucra con el problema del pecado y lo resuelve en Cristo. Entonces el apóstol Pablo presenta dos estados en los cuales se encuentra la humanidad. La humanidad se encuentra o en Adán o se encuentra en Cristo. Y usted está o en Adán o en Cristo. Yo tengo que saber entonces en cuál silla yo estoy sentado. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ok, dice aquí entonces, porque así como en Adán, en Cristo todos serán
Entonces yo tengo dos sillas, la silla de Adán, que me conduce ¿a dónde? A la muerte, y la silla de Cristo, que me conduce ¿a dónde? A la vida. Entonces tengo que saber en qué silla estoy sentado. Porque esta no me gustaría estar sentado en esta. O sea, yo trataría de huir de esa silla lo más rápido posible para sentarme en la otra. Ahora, lo que no hay es término medio, no hay una tercera silla. En la Biblia no hay terceras sillas. O estamos en Adán, o estamos en Cristo. Si usted está más o menos en Cristo, está en Adán. No hay término medio. Para explicar el principio de solidaridad en la Biblia, veamos el análisis del escritor de la carta a los Hebreos sobre el sumo sacerdocio de Cristo. No voy a entrar en esos detalles, vamos a explicarlo de forma gráfica. Tenemos unos gráficos por acá. Fíjense, en la carta a los Hebreos, es una carta que usted la encuentra en el Nuevo Testamento, casi ahí cerquita de Apocalipsis, como 3 o 4 libros antes. Se piensa que esa carta la escribió el apóstol Pablo. No se ha definido el autor de la carta a los Hebreos, pero se cree que esa carta la escribió el apóstol Pablo. Si suponemos que fue Pablo, el escritor de los Hebreos quiere demostrarle a los hebreos que ya no se necesita otro sacerdocio, sino que Cristo es nuestro sumo sacerdote y que ya no necesitamos más sacerdocio intercesor. Ahora, aquí viene un problema. Los hebreos dicen, Jesús no puede ser sumo sacerdote, ni representarnos como sacerdote, porque Jesús desciende de la tribu de Judá. ¿Qué planteaban los hebreos? Los hebreos decían, el sacerdocio, Dios se lo asignó ¿a qué tribu en Israel? A Leví. ¿Y Cristo de qué tribu es? De Judá. Entonces esa tesis de Hebreos 7, ustedes lo van a tener cuando se lo pasemos por el WhatsApp, el estudio. Ustedes van a seguir los textos bíblicos. Yo voy a tratar de hacerlo lo más gráfico para entenderlo. Vamos a mover aquí para que los amigos que están conectados pues nos den seguimiento. La tesis de los hebreos es que Jesús no puede ser un sumo sacerdote nuestro porque Jesús desciende de la tribu de Judá y el sacerdocio Dios se lo había asignado a la tribu de Leví. ¿Qué hace el escritor de la carta a los hebreos? Él dice, bueno, es verdad, manifiesto es que nuestro Señor vino a la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Eso es cierto. Eso lo reconoce el escritor de los hebreos. Ahora, el escritor de los hebreos ahora pasa a demostrar que Cristo es un sumo sacerdote de un orden superior al de Leví, porque Cristo pertenece a un orden sacerdotal que es el orden de Melquisedec. Ahora, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec es una persona que usted la encuentra en Génesis 14, 18 al 20, que dice el texto bíblico que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham viene y le entrega los diezmos de todo a Melquisedec luego de una guerra donde él libera a Lot con su familia. Ahora Abraham diezma de su fortuna y se la trae al sacerdote del Dios Altísimo, de acuerdo a Génesis. Eso era Melquisedec. De hecho, Melquisedec, Sedec, significa justicia. Sedaca es justicia. Melquisedec es un rey de justicia y era rey de Salem, lo que más adelante se iba a convertir en Jerusalén. Quiere decir que desde ese tiempo ya estaban fundadas las bases de Jerusalén. Todavía no ha pasado Egipto, Israel no ha ido a Egipto todavía, eso es bien atrás en la historia. Pero Melquisedec es un rey de justicia, rey de Salem, la ciudad de paz. Ahora viene Abraham y le entrega los diezmos. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué hace el escritor de los hebreos? El escritor de los hebreos dice, es verdad, el sacerdocio lo manejaban los descendientes de Leví. Pero aquí hay un problema, dice él. ¿Por qué? Porque estas personas, los levitas vivían del diezmo de Israel. Los levitas no tenían tierras. De las 12 tribus de Israel, Dios mandó a repartir todas las tierras de Israel, pero los levitas no tenían tierra. Los levitas iban a vivir ¿de qué? De los diezmos. Y los levitas iban a tomar de los diezmos de Israel que ellos recibían, iban a tener sus salarios, y ellos iban a diezmar ese salario de ellos, de los levitas, y el diezmo de los levitas se lo iban a llevar al sacerdote. Entonces el escritor de Hebreos dice, mira,
los levitas tenían que diezmar el diezmo que ellos recibían de todas las tribus de Israel y lo traían al sumo sacerdote. Entonces el escritor hebreo dice, el que diezma del punto de vista espiritual es un rango menor del que recibe los diezmos. Quiere decir, si los levitas traen los diezmos al sumo sacerdote, es porque el sumo sacerdote, del punto de vista espiritual, es superior a ¿quiénes? A ellos. Quiere decir que el que diezma es de un rango espiritual menor que el que recibe los diezmos, de acuerdo a la tesis del escritor. Entonces él se mueve para acá y dice lo siguiente. Melquisedec es superior a Leví porque Leví pagó los diezmos a Melquisedec. Y el escritor hebreo dice, espérate Pablo un momento. Quien le pagó los diezmos a Melquisedec es ¿quién? Es Abraham. Leví no ha nacido. ¿Por qué? Porque el hijo de Abraham es Isaac, de Isaac nace Jacob y Esaú, de Jacob y Esaú salen todas las tribus aquí, y entonces de ahí sale Leví. Quiere decir que cuando Abraham paga los diezmos, nada de esto ha acontecido. Entonces dice el apóstol Pablo, sí, lo que pasa es que Leví estaba en los espermatozoides de Abraham cuando Abraham le pagó los diezmos. Y el texto dice que Leví pagó los diezmos en Abraham. O sea, Leví estaba en Abraham cuando Abraham pagó los diezmos. Quiere decir que este sacerdocio es superior. Entonces, esa tesis lo lleva a decir, Leví es inferior a Melquisedec y Melquisedec es superior a Leví porque Leví pagó los diezmos en Abraham. Entonces la tesis termina diciendo, hay un texto muy interesante que es, aquí, vamos a Salmos 110, 1 y 2. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quiere decir que Pablo dice, ya había una profecía que decía que Cristo iba a ser un sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo que quiere decir que Jesús es un sacerdote de este nivel. Jesús es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiere decir que es superior a Leví. Entonces aquí está aplicando el concepto de solidaridad bíblica. Ven, vamos a moverlo ahora. Fíjense que Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Dice este texto, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pablo le está diciendo a los hebreos, el sacerdocio de Cristo es superior a todos los sacerdotes porque ya Él ocupa el lugar del sacerdote e intercede ahora por todos desde el cielo, a la diestra del Padre. Entonces, todo eso para demostrar cómo funciona la solidaridad. Dice aquí, según 1 Corintios 1:30, vamos ahora a movernos, qué significa estar en Adán o qué significa estar en Cristo. Según 1 Corintios 1:30, ¿en quién nos colocó Dios con el fin de salvar a la humanidad? Primera de Corintios capítulo 1 verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiere decir que Dios nos colocó ¿en quién? En Cristo. Nosotros estábamos ¿dónde? En Adán. Y ahora Dios nos coloca en Cristo. Dios nos puso en Cristo. Vamos a ver un poquito de eso. Solidaridad en Adán y Cristo. La fuente de la humanidad, Adán. Adán significa humanidad. Toda la humanidad sale de Adán, incluida Eva. Hasta ahí estamos claros. ¿Cierto? Cuando la fuente pecó, toda la humanidad pecó. Toda la humanidad pecó en Adán. No era que nosotros pecamos cuando Adán pecó. Es que estábamos metidos dentro de él cuando él pecó. Y cuando él pecó, nos fastidió a todos. ¿Está claro? Ahora, lo que Dios va a hacer es revertir y tomar a Adán con todo su séquito y meterlo ¿en quién? En Cristo. Meterlo
en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ven, reconciliar también se puede traducir como expiar o como aplacar la ira. Dios estaba reconciliándose con la humanidad en Cristo. Es como que Dios tenía una deuda pendiente con nosotros, ¿correcto? ¿Por qué? Muy sencillo. Si yo nací pecador y la Biblia dice que Dios es nuestro creador y Dios me dice, oye Ricardo, tú eres un pecador, estás condenado, ¿qué yo le voy a decir? ¿Pero qué fue que tú me creaste? ¿Tú me trajiste para acá? No debiste meterme en este lío. Y dice Dios, wow, es verdad. Déjame reconciliarme con Ricardo. Entonces, ahora Dios tiene que tomar a Cristo, ¿verdad? Y entregarlo para que pague por mi condena de pecado y darme a mí la oportunidad de obtener la salvación eterna. Entonces Dios se reconcilia con todos los seres humanos a través de Cristo. Y la semana que viene vamos a ver la cruz de Cristo. Traten de no perdérselo. Porque es en la cruz donde todo compagina. Es en la cruz donde todo desencadena. Y es en la cruz donde Dios lleva a cabo todo ese proyecto. Efesios 1:3, ¿qué nos dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Efesios capítulo 1 versículos del 8 al 10. Dios el Padre que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, con el objetivo de redimirnos, Dios nos colocó ¿dónde? En Cristo. Dice 1 Corintios 15, 21 y 22. ¿Quiénes son los dos hombres responsables de nuestra muerte y resurrección? Primera de Corintios capítulo 15 versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuáles son los dos hombres entonces responsables de nuestra muerte y nuestra vida? Adán y Cristo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿puede un cristiano ser evolucionista? O sea, ¿puede un cristiano creer que venimos del mono o tiene que creer que venimos de Adán? ¿Cambia el evangelio si yo creo que el hombre viene del mono y no viene de Adán? Colapsa el evangelio. Si Adán no existió, estoy muerto. Yo tengo que coger la Biblia y botarla. Si usted quita los 3 primeros capítulos de la Biblia, usted lo arranca, usted tiene que coger la Biblia entera y botarla al zafacón, no hay Biblia. Porque toda la estructura del problema del evangelio arranca ¿con quién? Con Adán. Y toda la estructura de la salvación nuestra se sostiene en Cristo. ¿Está claro? Así que cuando usted escucha a un tipo que dice que es cristiano y que cree en la evolución, usted le puede hacer la cruz del gato patú. Dice, mire, usted no está en esto. Eso no es así. ¿De acuerdo? Génesis 3:21, ¿qué dice? Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo Dios? Cuando Adán y Eva pecan, dice la Biblia que se vieron desnudos. Pero resulta que ellos no tenían ropa. Y si no tenían ropa cuando fueron creados, ¿por qué se ven desnudos ahora cuando pecan? Porque Adán y Eva fueron hechos imagen y semejanza de Dios. Y Dios, dice la Biblia, ¿qué tiene como de vestiduras? ¿Con qué se arropa Dios? Dios usa vestiduras, Mayra, ¿tú sabías? El sastre de Dios, ¿qué tipo de ropa le pone?
La Biblia dice que Dios se viste de luz. Quiere decir que Adán y Eva estaban cubiertos por la gloria de Dios. Cuando ellos pecan, se dan cuenta que están desnudos. Y dicen, aquí pasó algo. Se fue la gloria de Dios y se vieron entonces desnudos. Entonces ahora, ¿qué hacen ellos? Dice la Biblia que van y se hacen ropas, ¿de qué? De hojas de higuera, para cubrir su desnudez. Pero Dios hace algo interesante. ¿Qué hace Dios? La Biblia dice que Dios llega al Edén y dice, Adán, y el hombre se esconde. Eva, ¿dónde están ustedes? Entonces ellos llegan con su ropita, ¿verdad?, de hojitas. ¿Y qué pasó aquí? No, lo que pasa es que escuchamos tu voz y tuvimos miedo. ¿Miedo? ¿Quién te enseñó lo que es el miedo? Ahora Dios le dice, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Entonces Adán, que había sido un tipo muy bravucón antes de pecar, y le dijo a Eva, yo por ti cruzo los mares y muero por ti, y se comió la fruta. Ahora dice, esa mujer que tú me pusiste ahí, muchacho, yo no sé para qué tú me trajiste este ser para acá. Me metió en este lío. Y a veces nosotros los esposos le decimos a la esposa, mira, yo creo que por ti es que a veces nos pasan las cosas. ¿Verdad? Nos justificamos. Adán le tira la culpa a Dios y le dice, esa muchacha que tú creaste fue la que me metió en este rollo. ¿Y qué hace Eva? Esa serpiente que tú creaste me metió en este lío. Entonces al final Dios dice, bueno, el culpable aquí no soy yo, el malo de la película. Y es interesante que ustedes lo tengan pendiente. Cuando usted va a la Biblia, usted se va a dar cuenta que en el pensamiento hebreo, en muchas ocasiones, a Dios se le asignan las cosas buenas y las cosas malas. Y usted dirá, ¿por qué el pensador hebreo, en cierta manera, responsabiliza a veces a Dios de yo soy el que hago el bien y hago el mal? O creo la guerra, creo la paz y creo la guerra. Porque en esencia, Dios es el creador de todo. Si Dios no hubiese creado nada, no pasa nada. ¿Se dan cuenta? ¿Cierto? O sea, cuando hay un terremoto en un sitio, ¿tiene Dios el poder de impedir el terremoto? Pero no lo impide. Entonces el hebreo dice, Dios te está detrás de eso. Porque si tenía el poder de pararlo y no lo paró y lo permitió, entonces en cierta manera usted puede encontrar textos bíblicos que van moviéndose en esa dirección. Cuando Dios se encuentra con Adán y Eva, que están con sus vestiduras de, ¿qué? De hojas, dice la Biblia entonces, miren qué dice el texto, que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hace Dios entonces? Sacrifica 2 corderos y toma las pieles de los corderos. ¿Y qué hace? Y los cubre. Lo que Dios está haciendo es metiendo a Adán y Eva en los corderos. Los está metiendo en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Adán y Eva, el día que ustedes coman del árbol, mueren. ¿Murieron Adán y Eva ese día? ¿Por qué no murieron? Porque los corderos pagaron la cuenta. Dios desvió la muerte de Adán y Eva, ¿a quiénes? A los corderos. Alguien murió por el pecado de ellos. Entonces, eso es lo que se llama el protoevangelio, el primer evangelio. Adán y Eva ahora comprendieron que 2 animalitos inocentes, a quien él le había puesto nombre, que habían jugado con él, que en el Edén era una cosa maravillosa jugar con los corderos, ahora eran sacrificados por el pecado de ellos. Pero no solo eso, que ahora ellos tienen que andar con las pieles de esos animales arriba. Lo que Dios hace es coger a Adán y Eva y meterlos en Cristo. Estas 2 bolitas están en el globo.
si este globo representa la justicia de Cristo o la muerte de Cristo que paga por la muerte de los pecadores, entonces es como que la justicia de Cristo cubre mi pecado. Dios me ha metido aquí adentro, en Cristo. Entonces, cuando Cristo muere en lugar nuestro, su justicia nos está cubriendo. Dios metió a Adán y Eva, los metió en Cristo, los metió en los corderos, los justificó. Los corderos murieron en lugar de ellos. Ellos fueron perdonados, entre comillas, pero alguien pagó por el pecado de ellos. Corrió sangre. Hay un concepto que tratamos de aclararlo aquí, porque en la Biblia usted se da cuenta que el texto dice que Dios estaba en Cristo reconciliándose con el ser humano. Y hay una diferencia entre reconciliarse y justificar. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que yo meto a Horacio en un lío. Lo meto en un lío. Y Horacio ahora cae preso. Y Horacio dice, pero Ricardo, pero tú no eres mi amigo. Tú me metiste en un lío y ahora yo caigo preso. ¿Qué tengo yo con Horacio? Una deuda. ¿Cierto? O sea, yo lo metí en un lío a mi amigo y ahora yo estoy ¿en qué? En deuda con él. ¿Correcto? Entonces, ¿ahora qué yo hago? Yo tengo que buscar la forma de resolver ese problema. Ahora yo voy donde el juez que lo trancó y le digo, señor juez, no, yo tengo que caer preso por Horacio. Mire, la verdad es que pasó así. Horacio es mi amigo, yo lo perjudiqué y yo soy el responsable de eso. Libéreme a Horacio, que yo voy a ocupar su lugar. Ahora yo voy a la cárcel, yo me estoy haciendo ¿qué cosa? Me estoy reconciliando con Horacio. Pero puede darse un caso que Horacio le diga al juez, no, conmigo nadie tiene que reconciliarse. Despache ese hombre para su casa, no quiero saber nada de él. Aunque yo hice el esfuerzo para reconciliarme con él, él no ha quedado perdonado de la cárcel porque él está rechazando ¿qué cosa? La reconciliación. Cuando Dios decide resolver el problema de nuestro pecado, es que Dios está poniendo el cheque para pagar la deuda. Es como que usted debe 100 millones de pesos en el banco, ¿correcto? Y ahora usted va a pagar su cuentita del mes y va a pagar 250,000 pesos, que es el pago de ese préstamo. Pero cuando usted llega donde la cajera dice, hey, Ricardo, te tengo una buena noticia. Aquí hay un cheque de 100 millones de pesos de una persona que te ama, que se quiere reconciliar contigo y te quiere resolver el problema de tu deuda. Ven, si el cheque está ahí, ¿qué yo tengo que preguntarle a la muchacha? ¿Tiene fondo? Tiene fondo. El tipo te dejó el cheque y tiene fondo. Ahora yo tengo dos alternativas. Yo puedo aceptar esa reconciliación o la puedo rechazar. Yo puedo decir, no, a mí no tiene que pagarme nada. Dígale a ese señor que me está dando ese cheque, que se quede con su cheque. ¿Se reconcilió la persona que puso el cheque conmigo? Sí, porque entregó el cheque y está listo para depositarse. La persona se reconcilió. Ahora, mientras yo no cojo el cheque, lo endoso y lo aplico, no estoy justificado, no estoy perdonado. Todavía la deuda sigue y se mantiene. ¿Ven la diferencia entre reconciliación y justificación? En otras palabras, en este globo rojo que ustedes ven aquí, este gráfico, lo que queremos plantear es que si bien la cruz de Cristo cubre a toda la humanidad porque Cristo murió por toda la humanidad, el hecho de que Cristo muere por toda la humanidad hace que Dios se reconcilie con toda la humanidad. Le dice a toda la humanidad, hey, todos ustedes nacieron condenados por el problema de Adán y todos están condenados a muerte. En Cristo yo voy a pagar el pecado de todos ustedes y mi hijo va a morir por todos ustedes.
Dios se reconcilia con toda la humanidad. Entonces, este círculo claro que incluye a toda la humanidad es la reconciliación. Dios ha provisto la salvación para toda la humanidad en Cristo. Ahora, si yo rechazo a Cristo, yo me quedo aquí. Si yo cojo el cheque, lo firmo y lo aplico a la cuenta de mi deuda de pecado y acepto a Jesucristo y su sacrificio por mí, entonces Dios me justifica. Ahora la muerte de Cristo pasa a la cuenta de mi muerte y la vida de Cristo pasa ahora a mi cuenta y yo obtengo vida eterna. Hay un trueque que ocurre. Cristo me entrega su vida eterna y a cambio coge la muerte eterna que me toca a mí. Lo vamos a ver cuando estudiemos el problema del pecado. Entonces, cuando yo acepto a Cristo soy justificado. Su muerte se convierte en mi muerte. Cuando yo rechazo a Cristo, sigo reconciliado hasta que llegue el fin del tiempo. Preguntas. Yo lo hago muy serio, ustedes están como asustados. Estás salvo, y vamos a ver cuando estudiemos la estructura del pecado, estás salvo de la condena que el pecado ejerce sobre ti como pecador. El pecado no puede demandar la muerte tuya. ¿Por qué? Porque Jesús le va a decir, un momento, pecado, yo morí por él, yo pagué por él, y él me aceptó. Entonces el pecado no puede demandar tu muerte. Tú estás salvo de la condena del pecado. Pero a ti hay que salvarte no solo de la condena del pecado, hay que salvarte del poder del pecado y de la presencia que el pecado tiene sobre ti. Por eso es que vamos a ver en todo el programa las 3 fases de la salvación. La Biblia no dice si son 2 o puede ser 1. Puede ser un cordero muy grande y lo cubrió a los 2, no importa. Sí. Ahora, fíjate que el texto dice, si lo ves aquí, túnicas de pieles y los vistió. Pieles está en plural. Puede ser que sea más de un cordero, no interesa. Cuando tú lees la carta a los hebreos, fíjate que el escritor de los hebreos dice, la sangre de los toros, los machos cabríos y los ovejos no puede limpiar el pecado. Solo la sangre de Cristo limpia el pecado. Ahora, ¿qué pasa? Dios establece el sistema de sacrificio de corderos apuntando al cordero que va a venir. Y digámoslo de esta manera, Dios emite un pagaré de perdón a los pecados hasta tanto llegue Cristo. Entonces, cuando Cristo es exitoso en la cruz, entonces todas esas deudas que habían sido medio semipagas en los corderos, ahora son pagadas. Por eso cuando Cristo llega, que es bautizado, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este sí es el Cordero. Aquí sí es que vamos a batir el cobre. Adán y Cristo entonces son las 2 fuentes. Son las 2 fuentes. Adán representa a la humanidad no redimida, mientras que Cristo es el prototipo representante de la humanidad redimida. ¿Correcto? 1 Corintios 15:45. ¿Cuáles fueron el primero y el último Adán? Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Quiere decir que el primer Adán, el Adán que peca, ¿verdad? El alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, significa persona que ha resucitado. Una persona que resucitó, es Cristo. En otras palabras, yo tengo 2 Adanes. Dios dice, Adán, me echaste a perder toda la humanidad con tu pecado. Ahora viene el segundo Adán, que es Cristo, y recoge y revierte lo que el primer Adán hizo colapsar. ¿Está claro? Así lo presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45. A luz del Evangelio, ¿creó Dios a Adán? ¿Existió Adán? Bueno, cambiaría todo si yo le dijese que Adán no existió. Esa pregunta se le hizo ahorita, pues todo cambia. Fíjense que Romanos 5:14 va en esa misma dirección. Romanos capítulo 5, verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjense que ahora el apóstol Pablo en Romanos 5 comienza a hacer una mecánica de moverse hacia cómo Adán es el que está creando el problema y cómo Cristo lo va a revertir. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ven, dice, el don no fue como la transgresión, porque por la transgresión de aquel uno murieron muchos. Ahora, abundó todavía mucho más, la muerte de Cristo paga mucho más, paga a todos, ¿verdad? La muerte de Cristo resuelve el problema de mucho más, de todos. Fíjense que dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ven, Adán metió el problema de la muerte. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Por qué no hay problema? Porque Cristo ahora viene ¿qué? Con mucho más abundancia de gracia, el don de la justicia viene ahora ¿qué? A cubrir toda esa problemática. Y es por eso que toda la humanidad tiene acceso a la salvación. El Evangelio entonces es un plan, es una estructura que resuelve el problema de cada uno de nosotros. Y eso es lo extraordinario. Que en Cristo Dios ahora ¿qué? Resuelve el problema que Adán había creado. La estructura del Evangelio parte entonces del pecado de Adán. Mateo 19, 1 y 3, lo que ponemos aquí el texto es para explicar que ya Jesús había dicho que Adán existió. Correcto. Fíjense que dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer como por cualquier causa? ¿Es correcto que un hombre deje a su mujer por cualquier razón? ¿Y qué le contesta Jesús? Él dijo, un momento, ¿ustedes no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Que Adán existió o no existió? Existió. Y dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El tema de la evolución yo lo ataco mucho. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice ser cristiano que todavía entiende que venimos del mono. Fíjense que aquí lo dice muy claro. ¿Qué hizo Dios? Un hombre y una mujer. Si venimos del mono, tienen que ser dos evoluciones. La evolución del mono y la evolución de la mona. Entonces es más complicado. Si ya una es complicada, imagínense dos. Dios hizo un hombre y una mujer. Eso está muy claro en la Biblia. Cristo validó la existencia de Adán y Eva, así como su creación. Entonces, a causa de la ofensa de un hombre, ¿qué se transmitió a toda la humanidad? Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Entonces, debido a la transgresión de Adán, ¿qué vino a toda la humanidad? La condenación. Ahora, según Romanos 5:18b, ¿qué se transmitió a toda la humanidad debido a la obediencia de un hombre, Jesús? De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esta es la segunda parte del texto anterior que leyó Jody. Dice aquí, vamos a leerlo corrido. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de Adán, dice aquí ahora, de la misma manera, pero al revés, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Entonces, toda la humanidad tiene acceso a la vida eterna. El plan de salvación es un plan para toda la humanidad. Buenos, buena gente, mala gente, bonito, feo, blanco, rubio, indiecito. O sea, no interesa. Chino, ruso. Esto es un plan de Dios para toda la humanidad. Cristo trajo la justificación de vida a toda la humanidad. ¿Cuándo hizo Dios el plan de nuestra redención en Cristo? Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cuándo Dios nos escogió a nosotros en Cristo? Por eso cuando vimos el estudio, porque tú necesitas un Salvador, tú te das cuenta que el problema del pecado, en realidad, el hombre no es el protagonista. El protagonista es Dios. Porque ya Dios nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Ya Él nos había escogido para salvación. Dios escogió a toda la humanidad en Cristo desde antes de la fundación del mundo.
Lee Efesios 2, 5 y 6. ¿Qué tres cosas hizo Dios por nosotros en Cristo mientras estábamos muertos en pecados? Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿De qué tres cosas hizo Dios en Cristo? Nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar con Él. Interesante. Y aquí volvemos de nuevo otra vez a lo mismo. Yo no le puedo pedir a un muerto que actúe bien. Primero tengo que hacer ¿qué cosa? Resucitarlo. Después que lo resucito, entonces, y le doy vida, entonces ahora lo siento a mi lado y le digo, mira, así que vamos a caminar a partir de ahora. Así que yo quiero que tú hagas las cosas. Estamos a veces haciendo las cosas al revés. Y muchas personas dicen, no, lo que pasa es que yo soy bueno, yo no necesito. Si tú necesitas, porque ya naturalmente naciste condenado por el pecado. Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven, entonces, ¿cómo estamos vivos? En Cristo. En Cristo estamos vivos. En Cristo Dios nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. ¿Cómo experimentamos esta salvación obtenida para toda la humanidad en Cristo? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a detenernos aquí. ¿Cómo somos salvos? Por gracia, por medio de la fe. No por obras, ¿para qué? Entonces por eso si volvemos al caso de los mineros, ven, la salvación vino de arriba, no se le pidió hacer nada a ellos, solo esperar, solo esperar. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Estábamos lejos de la salvación, lejos de Cristo, ahora somos hechos cercanos. Ya que la salvación es un don o regalo, la experimentamos cuando la aceptamos por fe. Según Romanos 6:23, ¿cuál es la paga del pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Ven, el pecado no negocia, hay que morir. Mayra, usted tiene que morir porque usted es pecadora. Entonces, los pecados no son perdonables. Los pecados son pagables. Entonces, Mayra, ¿usted lo va a pagar? Entonces me dice, oye, yo no quisiera pagar porque tengo que pagar ¿con qué? Con mi vida eterna. Entonces yo tengo que buscar a alguien, un sustituto que quiera morir por Mayra. Porque el pecado está demandando ¿qué? La eternidad de Mayra. Yo tengo que buscar una persona que tenga vida eterna, que esté dispuesta a morir por Mayra. Y es una vida eterna que no ha pecado. En el universo solo hay una persona que cuenta con esa característica, Cristo. Él es el inmortal, dice la Biblia, el único que tiene vida en sí mismo, Él es la vida. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es el regalo de Dios en Cristo? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven, la paga del pecado es muerte, pero ¿qué es el don de Dios, el regalo de Dios? Vida eterna. Yo no puedo comprar la salvación me la regala Dios. Correcto. O sea, usted no compra la salvación. Dice, ay, voy ahora a diezmar y a ofrendar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, para que un día Dios diga, wow, este Ricardo ese es bueno. Dios va a decir, brother, usted no está en esto. Usted no entendió el Evangelio. Es un regalo. Es un regalo. Además, usted no le está dando dinero a Dios, porque la Biblia dice que Dios es el dueño de todo. Si usted cree que le está dando dinero a Dios, usted se lo está robando porque Él ya dijo que eso era de Él. Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Nos hizo qué? Aceptos en Cristo, en el amado. Tenemos redención en Cristo. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El regalo de Dios entonces en Cristo es la vida eterna. ¿Qué regalo ha dado Dios a la humanidad en su Hijo? ¿Qué regalo ha dado en su Hijo? Primera de Juan capítulo 5 verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces Dios nos ha dado vida eterna, ¿y esta vida dónde está? En su Hijo. Este es un texto puntual para yo entender el asunto del infierno eterno. Este texto se lleva de plano el concepto de una tortura eterna, ¿sabían ustedes, verdad? Se lo lleva de plano. ¿Por qué? El texto dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿A quién le ha dado Dios vida eterna? ¿A los que aceptan a Cristo o a los que lo rechazan? A los que lo aceptan. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, no se pierda, tenga vida eterna. ¿Y esa vida eterna dónde está? En Cristo. El concepto de un infierno donde Dios tortura eternamente a un grupo de pecadores tiene que partir del hecho que primero Dios tiene que darle vida eterna a los pecadores. Porque si los tortura y se les muere en el camino, no los puede torturar eternamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Darles vida eterna. Pero aquí hay un problema, porque la vida eterna de los pecadores redimidos le pertenece ¿a quién? A Cristo. Y está en Cristo. Para Dios torturar eternamente a una persona tendría que meterlo en Cristo y entonces torturarlo. Es un sinsentido del Evangelio. La vida eterna es el don que Dios ha dado a los que han creído en Cristo. La paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo. ¿Está claro? Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. ¿Cuáles son las dos opciones que tenemos con respecto a este regalo de la vida en Cristo? Tenemos dos opciones. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si una persona rechaza a Cristo, no va a tener nada, está muerto. Solo hay dos opciones, aceptar a Cristo o rechazarlo. Aceptarlo implica la vida, rechazarlo, la muerte. Ven, es un regalo. Si yo le regalo mi celular aquí a Yeso, ¿verdad? ¿Te gusta el celular? ¿Está bonito? Sí. Pero tiene más de memoria, nada más tiene 200 gigas de RAM. Tú no vas a hacer nada con tanta memoria, entonces mejor no te lo regalo. Él puede decir, no me lo regales, no me interesa. O puede decir, oh, ¿usted me va a regalar ese celular? Claro, yo lo cojo. O sea, los regalos, o usted lo acepta o usted lo rechaza. Dios tiene que respetar esa decisión, ese libre albedrío de usted rechazar la salvación o abrazarla. No hay términos medios. Primera de Juan 5:13, ¿qué garantía ofrece Juan a los que creen en Cristo? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ven, aquí esto es casi como una afirmación directa. Estas cosas yo les he escrito a ustedes para que ustedes crean, para que ustedes sepan que tienen vida eterna. No es saber si posiblemente. No. Usted puede creer en que tiene vida eterna. Usted puede creer en que Dios lo salvó. Usted puede creer en que Cristo pagó el precio de nuestra redención y que gracias a eso nosotros tenemos acceso a la eternidad en la presencia de Dios. Juan escribió su carta con la certeza de que al creer en Cristo aseguramos la vida eterna. Lea aquí 3 textos. Por creer en Jesucristo, ¿qué es lo que llegamos a hacer? Juan capítulo 1 verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ven, ahora sí está pasando bueno la cosa. O sea, ahora me dice que si yo creo en quién, si yo recibí a Cristo, creo en Él, entonces ahora Dios me da la potestad de ser su hijo. Y eso es una buena noticia. Porque ahora yo paso a ser, ¿qué cosa? Hijo del dueño del universo, del rey del universo. Miren que dice 1 Juan 3, 1 y 2, dice más o menos lo mismo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Somos qué cosa? Dice el texto, hijos de Dios. O sea, no es que yo voy a ser hijo de Dios, es que cuando yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, automáticamente yo cambio mi estatus aquí en la tierra. Ahora paso a ser ¿qué cosa? Hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Del punto de vista espiritual, usted no es hija de Dios si usted rechaza a Cristo. Usted es criatura de Dios, pero usted pasa al estatus de hija de Dios cuando acepta a Cristo, correctamente, como dice Horacio. Gálatas 3, 26 y 27 es un texto muy bonito. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cómo somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos, excelente, fíjense. Entonces, todos los que están, ¿qué? Bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Entonces, por creer en Cristo llegamos a ser hijos de Dios. Según Juan 5:24 y Romanos 8:1, si escuchamos y creemos la palabra de Dios, ¿cuál va a ser el resultado? Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ustedes se dan cuenta, la vida eterna nunca está ofrecida al perdido. Usted no va a encontrar un solo texto en la Biblia que diga que los perdidos tienen vida eterna. No existe eso. La vida eterna es ¿qué? El resultado de yo creer en Cristo. Esa es la vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, al escuchar la palabra de Dios, ya no hay condenación para nosotros, pasamos entonces de muerte a vida. Entonces, 2 Corintios 5:17, ¿qué sucede cuando usted acepta el don de la justicia de Cristo? Dice el texto, que lo vimos al comienzo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O es una nueva creación. ¿Una nueva qué cosa? Creación. Correcto. Entonces, vamos aquí. Dice, cuando aceptamos la justicia de Cristo, venimos a ser una nueva criatura, una nueva creación. ¿Qué dos cosas cumplió Cristo por su muerte y resurrección? Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos del 8 al 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada para la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, ¿qué dos cosas sacó Cristo a la luz? La vida y la inmortalidad. Nosotros tenemos tantas cosas a veces en las que nos preocupamos, que si el agua está caliente para bañarme, que si está muy fría, que si hay papas en la alacena, ¿verdad? Mientras tanto, Dios está llamando con llamamiento santo y pidiendo a la gente, señores, yo tengo vida eterna, yo le estoy llamando a salvación, vengan, vengan, vengan. Ya Cristo sacó a la luz la inmortalidad. ¿Qué dos cosas debemos hacer para ser salvos? Dice Marcos 16, 15 y 16. Esta es la misión de la iglesia. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué dos cosas debemos hacer para ser salvos? El texto lo dice muy claro. Creer y ser bautizado.
Nuestra única esperanza de salvación es creer en Cristo y ser bautizados en Él. Mi respuesta al tema: ¿cree usted que hace unos 2000 años Dios colocó toda la raza humana en Jesucristo, el segundo Adán? ¿Acepta usted que por su vida perfecta y su muerte sacrificial, Él reescribió su historia, cambiando su estado de condenación a muerte, a justificación de vida? Amén. Entonces, en Adán estábamos muertos. En Cristo tenemos acceso a la vida eterna. Quiere decir que todo lo que hay que hacer para yo tener vida eterna ya está hecho en Cristo. Si usted le quita esa frase en Cristo a los escritos del apóstol Pablo, usted no tiene absolutamente nada. Porque todo lo que Dios hace por nosotros, de acuerdo al apóstol Pablo, lo hace en Cristo. En Cristo. Aquí está el texto que leí. Terminamos. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? La próxima semana vamos a tocar la cruz de Cristo. Es un tema muy bonito, gráfico. Bien, Dios les bendiga mucho. Nos vemos la semana que viene.